Tiene. La semana pasada estuvimos hablando de Jesús como el pan de vida, como la única persona que puede realmente alimentar nuestra alma y cambiar nuestros corazones. Hoy vamos a entender un poco más a profundidad las palabras que nos enseñó en el Evangelio de Juan. Si me acompañan, por favor, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Qué importante es tomar en cuenta lo que Jesús expresa de sí mismo, porque muchas veces escuchamos lo que otras personas opinan acerca de Jesús y tratan de darle sentido a las palabras que Jesús quiso decir. Gracias a Dios, Él mismo explica lo que quiere decir con sus enseñanzas. No necesitamos de alguien experto en hermenéutica para poder entender con sencillez lo que Jesús quiere decirnos. No estoy diciendo que no se puede estudiar hermenéutica ni exégesis, sino más bien que la propia Escritura por sí misma se explica. Nos dice Juan capítulo 6, versículos 51 al 60. Yo soy el pan yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús se coloca a sí mismo como alguien que procede del cielo y que da vida al mundo. Fíjense lo que dice. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Lo vuelvo a leer porque esta es la manera más clara que puede haber en la cual Jesús se coloca como exclusivo y único Salvador del mundo. Es verdad, hay muchas religiones, es cierto, hay muchos pensamientos, muchas filosofías, sin embargo Jesús desecha todo el entorno de creencias, de filosofías, porque recordemos que Jesús desarrolló su ministerio cuando Roma era un imperio y cuando la vida cultural de Roma estaba completamente sumergida y apegada a las cuestiones culturales griegas. Es decir, los griegos tenían un gran abanico de filosofías, de explicaciones para la vida, para la ética, para el diario vivir, y Jesús desarrolla su ministerio en medio de un montón de opciones, en medio de un montón de oportunidades para que el ser humano crea esto, crea aquello, elija este camino, elija aquel camino. Jesús se coloca a sí mismo, su persona, como la única fuente de vida. No voltea y nos dice, vean a tal lugar, consideren aquella filosofía. No nos menciona para nada cuestiones de Platón, ni de Aristóteles, ni nada por el estilo, que eran los filósofos de moda. Entonces, en realidad, lo que Jesús nos hace es concentrar nuestra mirada sobre su persona. Se coloca a sí mismo como la única persona capaz de generar vida para siempre. Yo soy el pan que vino del cielo, que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, refiriéndose a sí mismo, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Aquí vemos la salvación extendida a toda la humanidad, pero solo pueden entrar los que creen en Jesús, los que comprenden que Él y sus palabras son el medio por el cual podemos acercarnos a Dios. Versículo 52, por favor. Entonces los judíos contendían entre sí. Recordemos que los judíos tenían una muy clara
un muy claro pensamiento acerca de el canibalismo, el comer algo de la propia vida del ser humano. Es una aberración. Es más, tocar un muerto era algo inmundo. Por lo tanto, comerse a un muerto era algo completamente fuera de su capacidad y de su intelecto. No lo podían concebir. Así que lo que Jesús estaba diciendo, si se tomara de manera literal, tendríamos que tener la misma reacción que los judíos tuvieron en ese momento. ¿De qué me está hablando? ¿Cómo que comer su cuerpo? ¿Cómo que beber su sangre? Así que entendamos que Jesús no se está enfocando de manera literal a su cuerpo físico, sino lo que Él iba a hacer a favor de la humanidad. ¿Sí? Por ello es importante entender que cuando uno asiste a cuestiones de misa de la Iglesia Católica Romana y nos dan la galletita y nos dicen este es el cuerpo de Cristo, no es realmente el cuerpo de Cristo, porque Jesús no tuvo la intención de hacernos pensar que haciendo este tipo de rituales sería semejante o sería igual a comerlo a Él. ¿Sí? Los judíos reaccionaron con el entendimiento de entenderlo de manera literal. Nosotros no podemos entenderlo de manera literal porque tendríamos que reaccionar de la misma manera que reaccionaron los judíos. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. La única manera de tener vida, realmente de vivir en los términos que Dios ha elegido para aquellos que creen, es comiendo o entrando por la crucifixión y la resurrección de Cristo. ¿Sí? Es decir, lo que Jesús está tratando de explicar es que la única manera de alimentarnos y de tener verdadera vida es entrando por la puerta angosta, por la crucifixión, por la muerte que tuvo en su propio cuerpo y derramó toda su sangre y resucitó al tercer día. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Así de sencillo. ¿Es como muy complicado de entender? No, si no se literaliza. Es decir, si no se le da un sentido literal a estas palabras. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Porque entonces los únicos que podrían tener acceso al cuerpo físico de Jesús serían los que estaban en ese momento viviendo en ese entorno, en esa época. Y no es así, porque Jesús pone su vida por el mundo, no solamente por los que estaban en su entorno en ese momento, sino por el mundo en todos los tiempos. Continúa diciendo la Escritura, y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué es tan importante la doctrina de la resurrección para Jesús, así también como la de la crucifixión y la de su sangre? Porque son los elementos principales, amados, de entrada al reino celestial. Son los elementos más importantes, los que cambian la vida, los que cambian el pensamiento de una persona. Por eso es tan valioso y tan importante comprender que Jesús sí le da una gran importancia a entender adecuadamente estas verdades. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Repito, no podemos pensar de manera literal, tampoco de manera metafísica como lo hacen los católicos romanos, haciéndoles decir a las personas, aquí está el cuerpo de Cristo. Eso es metafísica. Literalmente no es una expresión de la voluntad de Cristo. Jesús no nos está diciendo que en el futuro comerían una galletita y entonces sería como comer su cuerpo. No, vamos a leer y a profundizar en este asunto, pero no tiene que ver con esta idea
mística, metafísica, supersticiosa de que se pasa el cuerpo de Cristo, la vida de Jesús se coloca en la galletita que nos dan los domingos en los cultos romanos, o también la creencia que muchas veces se tiene desde época de la Reforma Protestante, ya no era la galletita, pero todos los domingos se celebraba y se sigue celebrando la Santa Cena, ¿sí? De tal manera que se ha convertido en meros rituales de el deber de hacerlo, sin entender ni de discernir lo que Jesús sí quería brindarnos a través de recordar su muerte y su resurrección. Continúa diciendo la Escritura, porque mi carne es verdadera comida. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquí, de una manera muy clara, Jesús está diciéndonos de qué nos tenemos que alimentar para nuestra vida si queremos creer en Él. De sus palabras, de su persona. Él se está colocando como el vínculo, el único vínculo para poder tener vida eterna, para poder estar en paz con Dios. Continúa diciendo la Escritura, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Si lo pensamos de manera literal, es algo desquiciante, muy duro de entender lo que nos está diciendo. Tan es duro de entender que los discípulos que lo acompañaban no lo quisieron seguir más. A ese grado de decir, no lo estoy entendiendo, ya no quisieron seguirlo. Este es el pan que descendió del cielo, dice el versículo 58. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga estando en Capernaum. Al oírlas, dice el versículo 60, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No le entendieron, porque le estaban entendiendo de manera literal. Y no debemos de entenderla de manera literal. Muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo después de escuchar esto. Así que, ¿qué sí es lo que Jesús nos quiere enseñar? Estamos entendiendo que la gente que estaba escuchándolo lo entendió mal, lo malinterpretó y entonces dejaron de seguirlo. Les causó conflicto en sus conciencias, les generó problemas en su manera de entender la vida, en su manera de escucharlo inclusive, ya no lo escuchaban igual. ¿Por qué? Porque no lo entendieron como Jesús quería, lo estaban pensando de manera literal. Y por esa razón no podemos, de manera literal, entender todo en la Biblia. ¿Qué sí es lo que Jesús nos quiere dar a entender? Fíjense lo que nos dice Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Jesús está justamente celebrando la Pascua, está en la última cena, es su última cena con sus discípulos, y dice el versículo 26, capítulo 26, versículo 26, y mientras todos comían, tomó Jesús pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Lo que Jesús está haciendo aquí es dirigiendo nuestros pensamientos hacia dos cosas, su sacrificio y su sangre. Lo que estaba haciendo Jesús no era algo de manera literal, pero sí era algo que teníamos que tener presente en nuestras mentes, su sacrificio y su sangre. ¿En qué sentido? La primera es, tomad, comed, esto es mi cuerpo,
Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la sentencia del pecado de Adán? El que cuando le dice Dios a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y todo ser humano nace para morir, sí o no? ¿Qué solución da Dios a la muerte? La resurrección. Para que no tenga la muerte ese generar ese miedo en aquellas personas, en todas las personas que finalmente vamos a morir. ¿Sí? La muerte es la sentencia que cargamos, la sentencia que Jesús vino a dar solución por medio de su resurrección. Y por medio de su nuevo pacto, Jesús, a través de su sangre, nos da la oportunidad de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad, de empezar de nuevo, de cero. ¿Sí? Y esto es maravilloso, porque de esta manera se subsanan dos cosas. Esa tendencia del ser humano a querer estar haciendo disfrutar de lo malo, porque cuando venimos al nuevo pacto nos cambia nuestra manera de pensar y de actuar, pero además la sentencia que pesaba desde Adán, la muerte, ciertamente si comieres de este morirás. Ahora Jesús cambia las cosas. Jesús nos presenta algo diferente a nuestras experiencias vividas desde pequeños. Todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos padecido queda en el pasado cuando venimos a este nuevo pacto. ¿Sí? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de pecados. Para remisión de pecados. ¿Qué significa la palabra remisión? Quiere decir dejar en cero. Dejar la cuenta en blanco. ¿Sí? ¿Qué momento tan hermoso es para alguien cuando está su cuenta en ceros? Cuando voltea y no tiene ningún pendiente. Cuando no tiene algo que le angustie. Algo que le haga sentir que debe, que tiene que hacer esto y que tiene que pagar aquello. ¿A poco no? Cuando llegue esos momentos en los cuales no tienes esa carga de tener que pagarle a alguien, ¿sí? Es una maravilla sentirse sin esos pendientes. Bueno, el ejemplo a lo mejor es muy burdo, pero básicamente es hermoso estar en paz, en ceros con Dios. Que no tengamos ningún pendiente ni ninguna deuda con Él. ¿Sí? Que Él nos vea, como dice el Salmo, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado. ¿Sí? Es una bienaventuranza, es un estado de paz, de tranquilidad, de sosiego. De tal manera que si nadie niega que hemos vivido cosas terribles en el pasado. Nadie va a negarnos, y no somos robots, no se nos van a olvidar las cosas, que en el pasado sufrimos, que en el pasado nos hicieron cosas, que en el pasado nos desilusionaron, que en el pasado nos afectaron. Pero cuando entramos en este nuevo pacto, el corazón entra en un estado de alma y de tranquilidad, de calma y de tranquilidad, de tal manera que las cosas que vivimos ya no son ni ejercen influencia en nuestro presente. Ya no nos afectan como nos afectaban sin Cristo. Ya no nos van a generar una angustia ni una ansiedad como nos generarían si no estamos con Jesús. El pacto al cual Él nos llama, el pacto en el cual caminamos, es un estado de remisión total. Voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo se le dice cuando alguien tiene alguna enfermedad de cáncer y a través de los tratamientos, etcétera,
ya no aparece ningún tipo de indicio en los estudios. Se le llama remisión. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que estuvo enfermo y que ya no lo está. Eso se le llama, en términos médicos, remisión. Cuando no están los síntomas que a los médicos les dan a saber que la persona tiene un problema de cáncer en algún órgano. Se le llama remisión. ¿Por qué? Porque es estar sin la enfermedad, sin la preocupación de decir, ay, me siento mal. Es básicamente un ejemplo de lo que significa la palabra remisión de pecados. Remisiones quiere decir, se te quitan, ya no van a estar, ya no te vas a tener que preocupar por lo que hiciste. Y sí es verdad, dirán las personas a las que afectamos, qué chistosito, ¿no? O sea, todo el daño que me hizo, y resulta que nomás dice que ya es cristiano y entonces ya en automático se le borra todo su pasado. La respuesta es sí, porque ya hubo quien pagó. Sí, porque ya hubo quien murió. Y si creemos en Él y estamos arrepentidos, entonces habremos dejado de vivir la vida que llevamos, que causó daño, y sí, Jesús murió por todos, de tal manera que a lo mejor tú dirás, no es justo para nadie, amados, no es por méritos, no hay mérito alguno en que alguien sea perdonado, ninguno. No importa cuánto sufrimiento tengamos a nuestras espaldas, necesitamos aprender a perdonar y aprender a recibir el perdón de Dios. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque no puedes seguir cargando ese terrible bulto de recuerdos que lo único que hacen es dañarte. Y el lugar donde todos los seres humanos podemos deshacernos de todo ese peso es en la cruz de Jesús. Porque cuando Cristo va a la cruz, Dios derrama su justa ira. A lo mejor es verdad. Dirás tú, pero es que no es justo, es que no sabes y no alcanzamos a entender muchas veces lo que Jesús vivió en nuestro lugar. Fue más que justo. Él pagó para que no pagara ninguno que creyera en Él. Ninguno. Sí. Este tema de la última cena tiene el propósito de llevarnos a ese instante en el cual comprendemos que Jesús tomó nuestro lugar y que derramó toda su sangre por ti y por mí. Tomar la cena no es el ritual romano, ni tampoco el ritual protestante. Tomar la cena es dirigir nuestros pensamientos, dirigir nuestros anhelos, nuestros recuerdos, nuestra gratitud a ese instante en el cual Jesús fue crucificado y derramó toda su sangre. Ese es el verdadero alimento. Ese es el verdadero alimento. Cuando esto no se cumple, cuando las personas hacen de manera ritualista las cosas, por el deber de, porque ya es de manera mecánica, entonces no cumple su propósito lo que Jesús hizo al pedirnos que hiciéramos y lo recordáramos de esta manera. ¿Sí? Porque Jesús nos pidió, haced esto en memoria de mí. Porque el traer a memoria el momento de su crucifixión, saber que cada golpe que recibió, cada uno de los más de 30 latigazos que recibió, sí, porque no nada más fue uno, fueron más de 30, si te pones a pensar que el tipo de látigo romano tenía varios hilachos donde venían los huesecillos al final. Cada golpe equivalía a 3 o 4
huesecillos que se encajaban en la espalda de Jesús. Así que sí, fueron 30 latigazos, pero ¿cuánto desgarraron la espalda de Jesús? Entonces, no podemos decir, no es justo, mira a Cristo, porque no lo hizo nada más por el que tú crees que merece que le vaya mal, lo hizo también por ti y por cualquiera que ha pecado contra Dios, que le ha ofendido. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte, amado. Y no se refiere a la muerte adámica, ahí sí ya se refiere a la muerte eterna. Porque hoy en día, mientras estamos en este mundo, podemos evitar la muerte eterna, alejados y despojados de la gloria de Dios por completo. Hoy tenemos la oportunidad de volver a empezar. No existe el purgatorio. No hay forma de que alguien ya muerto pueda pasar del Hades al seno de Abraham. No hay manera, amados. La Biblia no nos enseña absolutamente nada de eso. Es más una manera de querer sacar dinero, diciendo a la gente, no, pues mira, ponle tanto dinero y el alma de tu tío va a brincar. No, amados. Los rituales, la manera en la que se hacían las cosas, no es la bíblica. Son métodos humanos para tratar de darle esperanza a alguien porque no se está alimentando verdaderamente de Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando una persona dice ser creyente, pero no está siendo bendecido como Jesús nos enseña, entonces hay consecuencias. Fíjense lo que nos dice 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. A partir del versículo 27, perdón. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Uf. Eso deberían de decirse a todas las personas que domingo a domingo hacen el ritual. La dignidad del momento de recordar a Jesús es bien importante. Cuando Jesús nos pide que lo recordemos, es para darnos vida. Pero, ¿quiénes pueden tomar la cena del Señor? Los que son dignos. Aquellas personas que creen verdaderamente en un nuevo comienzo por medio de Él, por medio de Cristo. Y entonces dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Imagínate una persona que está sentada y en ese momento en la congregación donde asiste o a la iglesia romana, etcétera, dicen, vamos a tomar la Santa Cena para recordar este santo mandamiento que Dios dio, bla, 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 y van y lo hacen, pero no lo hacen con el corazón correcto, con un corazón que sea recto delante de Dios. No le va a funcionar de nada, no le va a servir de nada, no lo va a alimentar. Porque el verdadero pan, que es Cristo, da vida, genera vida. La Santa Cena generaría vida en las personas. Generaría más entrega y gratitud a Dios. Generaría mayor compromiso, generaría mayor entrega, mayor negación a sí mismo, a tomar la cruz cada día. Si de verdad una persona valorara lo que Jesús hizo en su muerte y su resurrección, recordándolo a través de estos elementos, el pan sin levadura y el vino, o el jugo de uva, porque vino era todo aquello que se podía tomar derivado de la uva, no era el etílico, ¿sí? O sea, el vino bíblico abarca todas las posibilidades de los derivados de uva, no solamente el que tiene alcohol, el que está fermentado, sino todas las posibilidades. Bien, es importante que puedas comprender, el que verdaderamente cree,
va a recibir ese momento con dignidad, con mucho respeto, con mucho amor, y le va a generar vida verdadera. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cómo estás? Es lo que nos pide. Imagínate todo el mundo haciendo la fila para pasar al frente, a tomar la galletita. ¿A poco se está probando a sí mismo? Está diciendo, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿He hecho lo bueno? ¿He sido fiel? ¿He sido obediente? ¿Lo hacen? La realidad es que no. Y aún en iglesias protestantes, donde tienen el hábito de cada 7 días hacerlo, cada que hay reunión, no lo hacen con este peso de decir, me estoy examinando, ¿puedo tomarlo? ¿Soy digno de poder recordar a Jesús en su muerte y su resurrección? ¿Estoy en paz con Dios? Y no lo hacen tampoco. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Cuando llegamos a tener nosotros nuestras reuniones y recordamos a Jesús, los que han estado saben que hay un tiempo de reflexión. Nos damos un tiempo para poder justamente probar nuestros corazones, saber si estamos listos para recordar a Cristo en su muerte y su resurrección, saber si somos dignos de poder recordar y de recibir el alimento que Cristo tenga para cada uno de nosotros. Nos damos ese espacio, no lo tomamos a la ligera, ni lo tomamos de manera ritualista. Nos damos ese espacio para saber, ¿estoy listo, Señor? Este es un momento muy especial, porque me haces recordar tu muerte y tu resurrección. Si es importante o no probarse, la Biblia me pide que sí lo haga. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y de la copa. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. A Dios no le agrada. Jesús no está contento cuando no discernimos lo que estamos haciendo. Discernir quiere decir entender, tener la lucidez para poder distinguir las cosas. Me tengo que probar a mí mismo, pero tengo que también entender realmente lo que hizo por mí la muerte y la resurrección. Sí, me doy a entender, amados. Si no se hace con reverencia, con respeto, probándonos a nosotros mismos, vamos a comer pan, una galleta y tomar un poco de jugo de uva. Eso es todo. No es realmente recordar a Jesús. Realmente no se está haciendo lo que Jesús pidió. Continúa diciendo la Escritura, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Mira qué interesante. El no hacer las cosas de manera correcta genera vulnerabilidad, genera debilidad y muchos se enferman. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. Dios es santo, 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 3 veces santo. Con Dios no se juega. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, vemos la reiteración, es un momento para pensar cómo estamos. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que, versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Las debilidades y las enfermedades nos ayudan a reflexionar cómo estamos delante de Dios. ¿Por qué le estoy pasando así? ¿Por qué le estoy pasando asado? Y nos ayudan a reflexionar, a examinarnos. Examínate de verdad. Contémplate a la luz de Dios. Somos buenos para contemplarnos con otros. Es que fulano de tal hizo esto. No, ahí son bien hipócritas. No te compares con otros, compárate con la Biblia. ¿Cómo estás en relación a la Biblia? Porque somos buenos si nos comparamos con el que está en la cárcel,
Somos buenos si nos comparamos a los que están afuera y que no van a ninguna congregación ni tienen el más mínimo interés en Dios. Vamos a parecer muy justos. No, eso no nos sirve. Comparémonos con las Escrituras. Veámonos a la luz de la Biblia cómo estamos y si somos dignos. ¿Sí? No vayamos a pensar que porque venimos, ya estoy del otro lado. No, examinémonos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así el apóstol Pablo explica la Santa Cena. Es un momento de reverencia, no es un momento ritualista. Es un momento de verdad de tomar en serio las cosas de Dios. Sí. Y cuando no las tomamos en serio, tampoco Dios tiene por qué tomarnos en serio a nosotros. Y qué feo se siente cuando estamos en problemas y parece que levantamos las oraciones y golpean contra el techo. ¿Cierto, no? Es que ni me hace caso. Es que ya le he dicho un montón de veces esto y parece que ni me oye. Pero tú no tomas las cosas de Él en serio. ¿De qué te quejas? No lo tomas con consideración, no le das su santa reverencia, no te examinas, no te consideras a la luz de las Escrituras. ¿Por qué tendría Él que responderte cuando tú no le respondes a Él? ¿Por qué tendría Él que decirte, aquí estoy, cuando Él te dice, oye, sígueme? Es que tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer aquello, está muy difícil la situación, tú la sabes, bla, 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 y empezamos a pretextar un montón de cosas. Amados, si queremos ser cristianos en serio, no en serie, en serio, necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Necesitamos ver cómo nos ve Dios a la luz de las Escrituras. ¿Sí? Porque cualquiera se puede decir cristiano, pero Dios puede levantar cristianos de las piedras. Así le dijo Juan el Bautista a los fariseos que creían ser mejores que los demás. No, amados. Ser cristianos es porque seguimos a Cristo, porque Cristo está en nosotros, no porque decimos o hacemos o hablamos correctamente algunas palabras, sino porque Él está con nosotros. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? La Escritura nos habla entonces de que la intención de la Santa Cena es recordarnos el pacto en su sangre. ¿Sí? Recordarnos que Él murió por nosotros, llevarnos a considerar nuestros caminos y saber si en verdad queremos o no cambiar.